Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavtara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que nos encontramos en los textos del 1 al 4 del capítulo número 16, titulado La naturaleza divina y la demoníaca. En los días de ayer y antes de ayer estábamos comenzando un poco a debatir, a intercambiar sobre las cualidades o características que el Señor Krishna le describe a Arjuna como parte de aquellas personas o entidades vivientes que tienen naturaleza divina. Y después en el verso 4, la naturaleza demoníaca. Decíamos que las características o cualidades que se describen en la naturaleza divina son aquellas que nos van conduciendo de manera favorable y progresiva hacia la autorrealización, o sea, hacia la comprensión del conocimiento espiritual, así como también hacia la posibilidad de ir transformando nuestra vida en una situación propicia para que se manifieste el estado de conciencia espiritual o el estado de conciencia de Dios. Esto quiere decir que si uno, a pesar de que su vida transite por las situaciones que transite, aún por las más precarias y difíciles, a pesar de todo lo que uno haya realizado en el pasado, si uno va cultivando de manera apropiada estas cualidades o algunas cualidades semejantes o alguna de ellas, entonces nuestra vida va a verse favorecida en el sentido de el progreso como seres humanos y el progreso como criaturas espirituales conscientes de Dios. Hemos visto la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificio y el estudio de los Vedas. Entonces vamos a continuar a partir de esa cualidad que fue donde nos quedamos. El Señor Krishna continúa diciendo, la austeridad, ¿verdad? A veces, cuando hablamos de espiritualidad, podemos encontrar muchos líderes de grupos, líderes de escuelas, líderes de diferentes senderos, líderes de diferentes teorías que tienen su propia manera, ¿verdad?, de guiar al estudiante o al ser humano que quiere encaminarse hacia la trascendencia. Y entonces les explican que la austeridad no es necesaria. No es necesario tener ciertas restricciones, o sea, no es necesario tener que verte, restringir es la palabra, el pleno disfrute de las cosas materiales que tú puedas tener en tu vida. O sea, ellos plantean que uno puede llegar al estado de liberación o de autorrealización espiritual sin ser austero. Usted puede seguir apegado a todo, usted puede seguir queriendo disfrutar de todo, usted puede seguir sintiéndose poseedor de todo, usted puede seguir lujurioso por sus goces materiales y pasiones materiales y aún así puede liberarse, pero eso no es posible. O sea, cuando uno escudriña los Vedas o la literatura sagrada y cuando uno también estudia con atención las enseñanzas de las grandes almas que han lanzado pistas sobre cómo avanzar en el terreno del conocimiento espiritual, se puede dar cuenta que la austeridad y la liberación son necesarias, o sea, son directamente proporcionales. En la medida en que usted va transformándose en una criatura que comprende la austeridad y en la medida que la austeridad va emergiendo de forma natural de usted, entonces en esa misma medida significa que usted está liberándose. Porque austeridad, vamos a ver que en el Bhagavad Gita, capítulos anteriores, el Señor explica que la criatura ha de vivir de tal manera
que mantenga el cuerpo y el alma juntos. O sea, es necesario mantener el cuerpo y el alma juntos porque la entidad viviente en esta condición de ser humano debe de buscar el conocimiento a través de esta maquinaria que conocemos como cuerpo humano. Por tanto, esa maquinaria hay que mantenerla funcionando de la mejor manera posible y para eso necesita ciertos alimentos, para eso necesita cierta ejercitación, para eso necesita cierta protección, o sea, ropa, cobija, ¿verdad? Y para eso necesita algunas otras cosas también del orden de lo material. Entonces, austeridad significa uno preocuparse por esas cosas, uno preocuparse por esos elementos, pero porque uno ha comprendido que esos elementos son necesarios para poder mantener este cuerpo funcionando, para ser utilizado en el logro de la comprensión de la vida, o sea, de la comprensión sobre nosotros mismos y encaminarnos hacia la meta suprema. No debe ser mantenido simplemente para goce y ya. O sea, la finalidad del cuerpo del ser humano no es simplemente la finalidad de gozar de las cosas, sino de ir avanzando en un sentido que los animales no pueden avanzar aún. Entonces, austeridad es eso. Austeridad no significa que yo voluntariamente, porque quiero, entonces voy a dejar de comer, voy a dejar de tener algo para cubrirme en el invierno. Eso no es austeridad. Si alguien lo quiere hacer como austeridad especial, sacrificio, práctica de no sé cuántas cosas, bueno, cada cual con su propio pensamiento. Pero austeridad significa simplemente uno comenzar a vivir, o sea, que uno internamente deje de estar dependiendo o necesitando del apego a cada vez más cosas, incluyendo cosas que muchas veces no le son necesarias. Entonces, de hecho, la austeridad es algo que surge naturalmente. Si ustedes observan la vida, y la observan en personas promedio, en personas que sigan el curso natural de la existencia, incluso en ustedes mismos, es probable que se den cuenta que con el paso de los años, sobre todo cuando uno sobrepasa los 50 años, el ser humano comienza a sentir necesidad de menos cosas. Hablo de, por ejemplo, quizás cuando uno es joven, uno quiere, no sé, que si tiene tener más ropas y ropas de este tipo y mucho más pares de zapatos de diferentes modelos para que combinen y diferentes equipos electrónicos y automóviles y cosas tecnológicas y no sé cuánto, cosas así porque la etapa de la juventud, la etapa de la adolescencia, esa etapa donde la entidad viviente está simplemente quiere disfrutar, quiere buscar, quiere sentirse atractivo o atractiva, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando uno va pasando en el tiempo, uno se puede percatar que las cosas comienzan como a estorbarle. Uno simplemente quiere cada vez más tranquilidad, sencillez, paz, quietud, menos complicaciones en su vida, quiere una vida cada vez más simple y entonces uno de manera natural, la mayoría de las personas digo que transitan de manera natural hacia esa etapa de la vida, comienzan a sentir menos apegos por las cosas. De hecho, comienzan a desprenderse con facilidad de las cosas. Les es más fácil donar cosas, regalar cosas, compartir cosas, porque ellos simplemente sienten que no necesitan tantas cosas. Entonces, la austeridad forma parte del proceso natural evolutivo del ser humano. O sea, austeridad va apegado a maduración de pensamiento, a elevación de pensamiento, a comprensión un poco más profunda sobre qué es la vida y sobre de qué depende la felicidad de la vida. En esa etapa uno puede ir comprendiendo de manera natural que la supuesta felicidad que la entidad viviente está buscando constantemente no reside en la cantidad de elementos materiales que esa entidad viviente haya conseguido, porque esa entidad viviente ha comprendido que muchas veces esa cantidad de elementos conseguidos llegan a también a crear una cantidad de problemas, una cantidad de preocupaciones, una cantidad de más enredos en la vida. O sea, su tiempo se va consumiendo en tratar de conseguir y mantener esos elementos materiales en demasía. O sea, si yo tengo una cama, un lugar donde dormir más o menos cómodo, entonces
¿Por qué mi pensamiento de querer tener dos camas o tres para un día dormir en una que sea más dura, otro más blanda, otra después con una cama inteligente o otra? Perfecto, cada persona tiene sus preferencias, pero si ya usted tiene algo que está dando satisfacción de manera adecuada a una necesidad básica de ese cuerpo, de esa forma de ser humano, entonces el pensamiento de querer otro y otro y otro, siempre va a haber una justificación. Una persona podría decir, bueno, yo sí, yo tengo una televisión, pero un equipo de televisión, pero yo necesito cinco porque necesito poner uno en la cocina para ver mientras que estoy cocinando, uno en el baño para ver mientras me estoy bañando, uno acá en la terraza para ver mientras estoy disfrutando del atardecer, uno en el recibidor, o no sé, en la sala de estar para los visitantes, uno en el cuarto para ver mientras estoy en la cama. O sea, siempre el ser humano en su hambre de supuesta felicidad va a estarse inventando justificaciones para estar corriendo detrás de algún elemento o meta material a conseguir, porque piensa que cuando la consiga al fin va a poder ser feliz. No, cuando ya yo pueda estar en mi cama acostado y ver así la televisión sin tener que sentarme, sin tener que escuchar el ruido de nadie, wow, ya sí, yo voy a ser muy feliz. Después, sin embargo, se da cuenta que cuando logra eso, entonces, wow, siguen las mismas. No es más ni menos feliz. Entonces viene otra situación, entonces necesito otra cosa y así va a continuar. Entonces, austeridad también está pensada en los Vedas precisamente, sobre todo para la etapa de retirada. Cuando analizamos la literatura védica, vamos a ver que la literatura védica propone la vida en cuatro etapas. O sea, la etapa de brahmacharya o estudiante, la etapa de familia, para el que la decida hacerla, la etapa de retirado y la etapa de renunciante. O sea, primero estudiante, el ser humano debería ser puesto en diferentes situaciones donde sea instruido o preparado para la vida de manera adecuada, tanto para la vida material como para la vida espiritual. O sea, se ha preparado para un trabajo, se ha preparado para llevar una vida de familia cuando le toque de manera adecuada, se ha preparado para llevar una vida desde el punto de vista cultural y social adecuada, respetuosa, llena de valores, y también se ha preparado en el ámbito espiritual sobre los diferentes deberes espirituales para llevar esa vida material de la forma más provechosa posible. Cuando está listo, entonces puede hacer una familia o puede simplemente quedarse en la vida como brahmachari o puede simplemente adoptar el camino de la religión desde el punto de vista de un monje o algo así. Pero vamos a suponer que hace una familia. Cuando hace una familia, entonces él tiene ya deberes nuevos que no tenía como estudiante, porque ahora es responsable de la familia, responsable del sustento, entonces debe trabajar, debe situarse o imbricarse a ciertos deberes sociales, compromisos sociales, debe aprender a ser administrativo, o sea, administrar los alimentos, administrar la economía, educar los hijos, llevar bien el matrimonio, etcétera, etcétera. En esa etapa de grijasta o de casado, entonces es cuando el ser humano por necesidad tiene que preocuparse más por los asuntos materiales porque ha conformado algo que se llama vida familiar y por tanto es su deber mantener esa vida familiar adecuadamente de manera tal que la propia vida familiar también venga a contribuir en su avance espiritual. Pero entonces ya después llega un momento en que los sucesores o los hijos empiezan a crecer, entonces ya están listos, ya son un poco grandes para ellos hacerse cargo de la situación. Entonces esa entidad viviente comienza a retirarse, comienza a un poco desapegarse, a soltar un poco de responsabilidades, a delegar responsabilidades y empieza a buscar un poco de quietud. Y entonces en esa etapa comienza de forma natural a desear la austeridad, o sea, comienza a querer vivir con las cosas básicas para sentirse lo más tranquilo posible, con los deberes básicos, porque los deberes principales se los fue transmitiendo, ya los hijos se ocupan de él, etcétera, etcétera. Y entonces ahí comienza la austeridad de esa persona con su alimento sencillo, con una cama para dormir adecuada, un espacio donde esté tranquila,
Y después, bueno, viene como cuarta etapa, la etapa de renuncia, porque en esa etapa de austeridad o en esa etapa de retiro, entonces la entidad viviente simplemente está transitando de una vida completamente implicada en lo material hacia la vida de renunciación. O sea, esa etapa de retiro es una preparación o un tránsito progresivo. En esa etapa de retiro, la entidad viviente se supone tiene más tiempo y más paz y más tranquilidad para comenzar a pensar, a indagar, a reflexionar sobre sí mismo, o sea, sobre el tema de la vida, la espiritualidad y la autorrealización. En la vida de familia esto se puede hacer también, pero se hace un poco más difícil porque el tiempo tiene que distribuirlo entre muchas más actividades. Sin embargo, en la vida de retirado ya después, entonces uno tiene un poco las condiciones para poder dedicar un poquito más de tiempo, porque el propio cuerpo de uno va a exigir menos cosas. Cuando uno está trabajando mucho, esto y aquello, el cuerpo exige más comida, más descanso, o sea, tiene que estar más en función del cuerpo. Ya después, cuando la actividad se reduce, entonces el cuerpo exige menos alimento, exige el adecuado, por supuesto, pero hay menos hambre, hay menos necesidad de sueño, entonces ese tiempo que te ahorras en ese sentido lo puedes dedicar a reflexionar con seriedad sobre el avance espiritual. Y entonces en esa reflexión la entidad viviente va llegando cada vez más a la conclusión del sentido original de la vida, a la conclusión de qué es Dios, a la experiencia de la relación con Dios, hasta que llega a la conclusión de Dios como aquel controlador supremo. Y llega a la conclusión de ver a Dios como refugio perfecto y llega a la conclusión de que la meta de la existencia es entregarse a la suprema personalidad de Dios con toda confianza y allí entonces permanecer hasta que llegue el tránsito entre lo que conocemos como vida humana, bueno, lo que conocemos como muerte. O sea, recibir y vivir el fenómeno de la muerte desde una conciencia clara, o sea, plenamente consciente del Señor Supremo. Entonces vemos que la austeridad en verdad, de hecho, forma parte natural de la evolución, incluso de aquellas personas que no están encaminadas en el sendero espiritual. Así que los que están encaminados en el sendero espiritual, la austeridad forma parte más presente aún. Entonces no es posible evolucionar, no es posible llegar al sentido de la entrega al Señor Supremo, al sentido del amor por Dios y no practicar austeridad. No es posible que usted sienta apego por determinadas cosas materiales, determinadas situaciones, cosas y más cosas, y al mismo tiempo usted esté en un estado de vida completamente entregada, o sea, a la merced del Señor, en amor pleno al Señor, porque en verdad usted no puede estar completamente entregado a Dios porque hay una gran parte de usted que está entregado hacia el deseo de cada vez más cosas y más cosas y más cosas del orden de lo material. Entonces, si hay una parte de usted que está atada a eso, esa parte no se va a poder entregar por ahora al Señor Supremo. Usted va a vivir en un conflicto interno. Entonces, si vive en un conflicto interno, eso quiere decir no puede liberarse. Liberación significa incluso liberarte de la necesidad alocada, de la necesidad caprichosa, de estar en una dependencia, en un deseo de tener y tener cada vez más elementos o enredos del orden material para tu disfrute. Ojo, una persona puede vivir en condiciones muy favorables desde el punto de vista material y aún así ser austera. O sea, porque esas condiciones en las que ella vive no son el centro de su vida. Vive así porque por suerte, por lo que haya sido, por herencia, por trabajo, por inteligencia, por lo que sea, esa persona ha podido adquirir una serie de comodidades materiales. Pero aún así esa persona puede vivir en esas circunstancias comprendiendo el verdadero sentido de esos elementos materiales y comodidades materiales. Comprendiendo primero que están en su vida actualmente por la misericordia del Señor. Comprendiendo segundo que por tanto no proceden realmente de ellas, así que no les pertenecen realmente, aunque es ella quien está disfrutando de ellas. Y tercero, que esos mismos elementos materiales, si los emplea y los aprovecha para cultivar conciencia de Krishna o para vivir una vida espiritualmente progresiva, entonces serán favorables, pero
Si los utiliza para envanecerse y situarse en una posición de superioridad y dependencia material, entonces esos mismos elementos se van a convertir en desfavorables. Porque quiera o no quiera, más tarde o más temprano, va a tener que dejar esos elementos, ya sea por la muerte, por la enfermedad, o porque simplemente esos elementos, su situación cambió de vida, cayó en bancarrota y tuvo que desprenderse de todo. Y entonces en ese momento va a comenzar una experiencia de sufrimiento, porque no va a aceptar que su vida cambie así de pronto. Y ese sufrimiento no viene por la pérdida de los elementos, viene por la ignorancia. Esta ignorancia significa que esa persona se creyó que esos elementos eran para siempre y que le pertenecían. Eso es ignorancia. Nada es para siempre en este mundo y nada te pertenece realmente en este mundo. Pero cuando tú no comprendes eso, entonces vas a sufrir, porque cuando ese fenómeno suceda en tu vida, no lo vas a aceptar. Por eso se dice que el apego lleva al sufrimiento. Entonces la austeridad, usted puede vivir en las mejores condiciones y agradecer a Dios. No hay que rechazar las condiciones favorables de vida. Si usted puede dormir en una cama que si usted permite que usted descanse bien, si usted puede comer un alimento equilibrado, justo para la salud física, según usted, su cuerpo lo necesita, perfecto. Pero entonces la relación con esto debe ser una relación de austeridad, una relación donde usted no se vuelva dependiente de ese elemento o no crea que ese elemento es imprescindible para su felicidad como entidad viviente. Por eso es necesario la instrucción, la preparación, la educación en los temas de espiritualidad, porque nos ayudan a comprender en qué sentido debemos orientarnos para buscar la supuesta felicidad. Nos ayudan a ir llevando la vida material, pero a la par ir aumentando nuestro conocimiento, y eso nos va preparando para liberarnos cada vez más de todas ataduras. Los sufrimientos nunca llegan de gratis. Cuando usted sufre por una circunstancia, ese sufrimiento no llega de gratis. Uno contribuye sin querer a que ese sufrimiento aparezca. Cada apego que uno tiene hacia un elemento transitorio, cada apego enraizado que uno va desarrollando, cada dependencia que uno va desarrollando es la semilla de un futuro sufrimiento que de seguro llegará, más temprano o más lejano en esta vida o en la próxima, pero va a llegar, porque ese elemento no siempre va a estar presente en su vida. Y hay que reflexionar en este hecho. Usted debe saber que su cuerpo, ese cuerpo material que usted tiene ahora mismo, no siempre va a estar presente en la forma en que está. Ese cuerpo se va a deteriorar, o ese cuerpo simplemente un día ya va a dejar de estar, va a dejar de funcionar, porque así es la ley de la naturaleza material. Entonces la austeridad es necesaria. Y si usted puede ir practicando austeridad, si usted puede ir practicando austeridad y ir viviendo desde un pensamiento de la austeridad. Austeridad también significa no malgastar por gusto, no derrochar. Los chinos, los filósofos chinos, se dieron cuenta, por ejemplo Confucio se dio cuenta que aquellos poblados o aquellas familias o personas que se dedicaban a malgastar las cosas, los recursos naturales que llegaban a su vida, las energías del Señor, entonces estaban preparando su propia miseria. O sea, en el futuro cercano o lejano, esos pueblos, aldeas o personas caían en un periodo, por supuesto, de pobreza. Si usted se dedica a derrochar comida porque usted simplemente ahora tiene dinero y la comida les es barata y usted simplemente ve que hay comida suficiente, entonces usted piensa ignorantemente que eso va a ser para siempre, usted derrocha comida, malgasta comida, usted no es austero en ese sentido, entonces la propia ley del karma va a hacer que en un momento determinado en el futuro usted caiga en la condición contraria. O sea, usted padezca periodos de hambre, más largos o más cortos. Entonces, austeridad también significa ser responsable en cuanto a la administración de los recursos que de seguro han llegado a nuestra vida, lo creamos o no, por misericordia del Señor. Todos los recursos que hay en nuestra vida, los muchos o los pocos, pertenecen al Señor Supremo. Comprender eso nos permite convertirnos en personas responsables, o sea, austeras, ahorradores. Ser austero no significa que no emplees algo que necesitas emplear. Si necesitas emplearlo, empléalo. Si necesitas utilizar una cantidad de dinero, una cantidad de comida, perfecto, tienes que emplearlo, es lógico.
Austeridad significa no emplear más de lo necesario o no creer tampoco que necesitas más de lo necesario y no derrochar. Austeridad. La humanidad está metida, el consumismo te lleva al lado contrario de la austeridad. El pensamiento de consumismo es consume, 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 derrocha, derrocha, derrocha. Entonces simplemente busca y no importa, se rompió, busco otro nuevo. No hay que cuidarlo porque hay más en la tienda y ahora yo tengo bastante dinero porque mi trabajo es bastante bueno. Así que nada, bótalo, bótalo, no lo cuides, no importa, se rompió. ¿Verdad? Y enseñamos a los niños así, los jóvenes están así y hasta las personas mayores se han transformado así. Pero esa no es la manera de funcionar de la naturaleza ni de Dios. La naturaleza es responsable, la naturaleza funciona de un modo naturalmente responsable. La naturaleza no funciona de un modo así alocado, desecha. La naturaleza reutiliza incluso los elementos, los recicla, los transforma y los vuelve a aprovechar, o sea, los convierte en algo de nuevo útil. La naturaleza no exige más de lo que necesita. Ustedes han visto algún pajarito, algún gusanito, algún animalito tratando de comer más de lo que necesita. Es simplemente come lo que necesita en ese momento y ya. Él no está ahí glotón a ver si, no, simplemente y continúa. Ni tampoco malgasta. ¿Han visto algún animalito malgastando, derrochando algo? Tampoco lo hace. O sea, entonces si ellos que son animalitos funcionan así, ¿por qué tú como ser humano has perdido ese sentido de la austeridad, ese sentido? ¿Por qué? La persona austera también confía, o sea, la fe en el Señor también nos mueve a ser austeros porque nos mueve a confiar en que de un modo u otro el Señor, que siempre nos acompaña, se va a encargar de guiarnos para que nosotros podamos de un modo u otro adquirir lo que necesitamos. Uno podría decir, pero entonces a veces porque yo he pasado tantos momentos miserables en mi vida. Eso que usted ve ahora como momentos miserables, es probable que en el futuro, con más madurez, lo vea como momentos simplemente que también tuvieron su importancia y que eran necesarios para formar en usted cierto carácter o cierta responsabilidad. Pero si usted lo ve simplemente como algo malo, entonces evidentemente siempre va a estar sufriendo con el recuerdo de esos momentos. Y lo segundo que tiene que recordar es que esos momentos no son culpa de nadie. Desde el punto de vista védico son el resultado de actividades y actitudes que usted mismo en esta vida, en el pasado o en vidas anteriores asumió. Y por tanto usted tiene que pasar por determinadas circunstancias o determinados momentos. Vamos entonces a continuar que la austeridad nos robó no era necesario bastante tiempo. La sencillez, o sea, la persona que tiene naturaleza divina va a tener la tendencia a comportarse cada vez de un modo más sencillo, de un modo cada vez también más simple, más transparente. Vamos a ver que la simpleza en el comportamiento, la simpleza en el trato, son personas simples y sencillas. Entonces nosotros tratar de bajarnos un poco de la arrogancia, de la estupidez y esas tonterías de comportamiento complejo y comportarnos de manera lo más simple posible, eso nos ayuda a transformar nuestra vida. La no violencia, o sea, ahimsa, violencia significa literalmente, desde el punto de vista general, perturbar el avance natural de toda entidad viviente. Violencia no es solo matar o maltratar o violencia psicológica. Cualquier cosa que perturbe o interrumpa el correcto avance natural, progresivo de cualquier entidad viviente, eso es violencia. Vamos a ir, por ejemplo, a la violencia común, esa violencia de matar. Vamos a suponer, por ejemplo, desde el punto de vista védico, todo está regulado por la ley del karma. Vamos a suponer que una entidad viviente está viviendo como un venado, una entidad viviente está viviendo como venado. Entonces, por sus vidas anteriores, esa entidad viviente debe de permanecer en esa vida de venado o en ese cuerpo de venado por un tiempo determinado. Tiempo determinado para después poder seguir evolucionando hacia otros estados o niveles de conciencia. Entonces, vamos a suponer que cuando esa entidad viviente va por la mitad del tiempo que debe estar en ese cuerpo de venado, usted es un cazador.
Y usted se encuentra con esa entidad viviente, dispara su flecha, la mata, por supuesto, y se la come. Perfecto. Entonces, ¿usted qué hizo? Usted literalmente desde el punto de vista kármico, usted interrumpió la, por llamarlo así, la condena de tiempo necesario que esa entidad viviente tenía que cumplir como venado. Entonces esa entidad viviente tendrá que, cuando las circunstancias estén creadas, volver a aparecer como venado para poder recomenzar su existencia como venado, porque necesita todavía cumplir un tiempo determinado que usted le impidió cumplir en esa forma de animal. O sea, más allá de causar dolor, que la muerte, que la flecha, que etcétera, 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 usted hizo algo peor. Usted retardó su tránsito hacia una especie diferente, superior o estado de conciencia superior. Entonces así es como funciona de manera general. O sea, cuando está establecido una determinada conclusión kármica, sobre todo en el reino animal, donde se progresa por las leyes de la naturaleza, en el ser humano no funciona así, porque el ser humano tiene determinación, o sea, puede tomar decisiones, pero el animal no. El animal es movido básicamente por sus instintos y esos instintos son guiados por la naturaleza totalmente. Entonces el animal evoluciona, o sea, en el reino animal, en los reinos de las plantas, de los animales, la entidad viviente va evolucionando guiada por las propias leyes de la naturaleza y sus complejos mecanismos, hasta que llega a la forma de ser humano. Cuando llega a la forma de ser humano, ya no es arrastrada, por eso se supone que tiene la libertad para elegir a través de la inteligencia. Si lo hace o no, y esos problemas de la entidad viviente. Entonces, cualquier elemento, cualquier conducta suya, cualquier pensamiento suyo, cualquier palabra suya que simplemente perturbe o altere el estado natural evolutivo de una entidad viviente, ya sea un ser humano, un animal o una planta, entonces eso es violencia. Inevitablemente en este mundo material la violencia también es inevitable, o sea, la propia existencia en el mundo material implica conductas de violencia. O sea, el cuerpo material necesita un alimento material, por tanto y demás necesita que o arranques una planta o cortes una planta, los carnívoros que coman animales o se coman los animales entre uno y otro, ¿verdad? Pero si se fijan en el reino animal, por ejemplo, el reino animal, aquellos animales que comen o viven de otros animales, solo lo hacen por necesidad. O sea, por ejemplo, si un depredador está cazando, él no caza varios animales al mismo tiempo. Él tiene hambre y sale a cazar y si encuentra algo ya comió y ya satisfecho. Él no caza ahora uno y otro y dice, bueno, este me lo como ahora y los otros dos lo guardo, no sé, para comerme el mes que viene. Él simplemente caza movido por la necesidad en el momento de subsistir. De subsistir. O sea, caza guiado, o sea, su violencia es un efecto natural. Entonces, por eso se dice que los animales no cometen acto violento al hacer eso, porque ellos están movidos por la naturaleza que los impulsa. Pero el ser humano, habíamos dicho, tiene algo llamado inteligencia, tiene la capacidad o debería desarrollar la capacidad de antes de actuar, entonces simplemente procesar todo lo que va a hacer y determinar si es satisfactorio para él o no. La literatura védica implica o explica incluso que en situaciones extremas el ser humano se le está permitido matar, incluso matar un animal, porque necesitan situaciones extremas alimentarse para un fin superior, no para el gusto de la lengua. Ay, porque yo voy a matar ahora este venado porque a mí la carne de venado me gusta. O sea, ese matar es para satisfacer tu lengua. O sea, eso es terrible, es un acto terrible. Pero vamos a suponer que usted está en una situación donde no hay nada para alimentarse y entonces usted está cultivando cierto sendero y también usted tiene por delante un propósito superior que cumplir. Usted debe
vamos a suponer, esto es una hipótesis, de llegar a un cierto lugar, y entonces en ese lugar usted debe transmitir el mensaje de conciencia de Dios o ayudar a las personas que están allí a que lo adquieran y puedan liberarse. Entonces, pero usted antes de llegar a ese lugar, usted pasa por una circunstancia muy difícil, el tiempo se prolonga y su cuerpo material está casi al morir de hambre. Entonces, como está casi al morir de hambre, usted tiene que escoger entre dos cosas, o simplemente deja que ese cuerpo muera de hambre y usted no cumple con aquella misión encomendada superior, o simplemente usted lo alimenta en lo básico con lo que encuentre y cumple con esa misión. Entonces, vamos a suponer que usted, por cosas de la vida, no hay más nada, absolutamente más nada, y tiene que comer de un animal. La literatura védica dice que le está permitido, pero en ese caso solo si no hay opción, si no hay circunstancia, y entonces conociendo toda la forma de cómo ofrecer ese animal correctamente en sacrificio. O sea, eso significa que esa entidad viviente debe conocer, cosa que no conoce nadie ya en estos tiempos, la forma adecuada o el estado mental, incluyendo todo el ritual que se hace, para permitir que ese animal sea matado en una atmósfera espiritual propicia de tal manera que le sea favorable, o sea, para que la entidad viviente o alma espiritual que reside dentro de ese animal pueda inmediatamente pasar a un estado de conciencia superior. Eso significa para que en su próxima vida, después de esa matanza, entonces pueda aparecer como ser humano. De lo contrario, tendría que evolucionar de forma natural por muchas especies superiores, pasar por mucho sufrimiento hasta llegar como ser humano. Pero como ya nadie conoce cómo hacer eso, entonces nadie lo puede hacer. Y si nadie lo puede hacer, eso quiere decir que la matanza de ese animal va a quedar simplemente como una interrupción de su evolución natural, o sea, violencia literalmente. Entonces, el tema de la violencia es un tema tan abarcador que uno podría estar cometiendo violencia en cualquier momento. Así que la cuestión no es no cometer violencia, porque eso es imposible en este mundo. La cuestión es ir tomando conciencia de yo evitar aquellos actos de violencia que yo pueda evitar. Evidentemente eso también va con mi naturaleza. A un brahmana, aquel que tenga naturaleza de estudioso, de científico, por ejemplo, matar para esa persona es un acto terrible. Debe responder muy seriamente por eso. Sin embargo, aquel que tiene naturaleza de guerrero, para él matar por causas adecuadas y justas es un acto que no es una violación, o sea, no es un crimen. Porque su propia naturaleza de guerrero está diseñada precisamente para defender e incluso matar si es necesario, o sea, si es por una causa realmente justa. Vamos a suponer que usted es estudioso, ¿verdad? De la espiritualidad, pero usted tiene naturaleza de guerrero, usted tiene naturaleza de una persona que no le gusta la injusticia, es fuerte, le gusta defender a los inocentes, ¿verdad? Y entonces usted está en un lugar y usted ve a una persona que viene directamente a donde hay un grupo de niños. Niños están círculo infantil, que se yo, una edad de 3 años, 4 años, y viene directamente a matar a esos 7 niños que hay allí. Ya ella viene directamente a eso. Esa persona no va a oír charla, no va a oír nada, no va a oír, mira, no hagas eso, que el Señor no va a oír de eso. Tú tienes dos opciones. No tienes a quien llamar, no hay ninguna otra persona allí. Tienes dos opciones. O permites que eso suceda y después dices, bueno, déjalo que los mate de todas formas, esos niños no importa, el cuerpo material no importa, ellos son criaturas espirituales y la espiritualidad es eterna y toda esa teoría filosófica que tanto emplean. O puedes decir, bueno, déjalo que los mate, cuando los maten yo meditaré en el alma de esos niños para que sea elevada y toda esa otra teoría. O usted también simplemente puede comprender que esa entidad viviente va a hacer varias cosas que son malas para todos. Primero, si mata a esos niños, ella misma se estará condenando en un crimen muy terrible por el cual tendrá que pagar en el futuro, o sea, tendrá que sufrir muchas vidas, tendrá que ser matado muchas veces de forma espantosa en el futuro. Y entonces uno compasivamente dice, wow, no, si yo puedo impedir
que eso suceda, eso será un acto de mucha compasión. Segundo, si usted impide, incluso si usted en esa circunstancia extrema matara a ese cuerpo, lo dejara, o sea, para que ese cuerpo deje de funcionar, entonces usted literalmente estaría permitiendo que ese cuerpo no se enrede en tantos crímenes metidos allí. Entonces vamos a suponer que usted decide esa opción. Usted decide interponerse en el medio, tomar una rama, un palo o algo, y usted, queriendo o sin querer, golpeó y bueno, resultó muerto ese asesino. Entonces allí viene un problema, viene una cuestión básica. ¿Es violencia o no es violencia? ¿Tiene usted que responder por esa violencia o no tiene que responder por esa violencia? Evidentemente, en cierto grado, claro que es violenta, pero es violencia, pero al mismo tiempo, en cierto grado, es un acto de plena compasión si usted lo hizo por conocimiento. Entonces, si usted tiene naturaleza de guerrero, de satrilla, que fue quien le hizo, sin pensarlo, meterse en el medio y defender a esos niños y defender a esas criaturas, entonces la literatura védica dice que usted no ha cometido un crimen alguno. Que en verdad usted simplemente ha actuado conforme a su naturaleza y por una causa completamente justa, no solo para los niños, incluso para el supuesto asesino. Eso es un tema muy difícil de comprender porque hay gente que escuchan de asesinato y ya se altera, pero es un tema a reflexionar. Evitar que una entidad viviente, o al menos contribuir a evitar que una entidad viviente perpetúe una conducta que la pueda hacer sufrir después durante muchas vidas, eso también es compasión. Compasión no es solamente darle comida a alguien, darle ropa, enseñarle a leer y a escribir. También compasión es ayudar cuando es posible de manera sabia e inteligente a que alguien cometa una conducta que le va a traer de seguro sufrimiento por muchas vidas después, terrible sufrimiento. Entonces hasta acá estamos en la no violencia y lo dejamos acá porque ya el tiempo llega a su tiempo límite. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque es importante ir comprendiendo cada elemento del conocimiento védico de manera favorable para que no lo confundamos o para que nuestra mente no se perturbe. Así como también es necesario que el Señor nos dé la paciencia necesaria para ir poco a poco ejercitando en nuestra vida alguna de estas cualidades, para observar en nuestra vida cuál es la que más está ausente de nosotros y tratar de ir buscando ayuda para ir cultivando esa cualidad en nosotros, porque solo así podremos transformarnos constantemente, no solo como ser humano, sino también hacia eso que conocemos, el estado de conciencia de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,